Estudiante de psicología, psicólogo o psicoterapeuta, bienvenido a este espacio que está diseñado exclusivamente para hablar de cosas que muchas veces no nos enseñan en la universidad. Y sobre todo, adentrarnos en este maravilloso mundo de las terapias basadas en evidencia. Que lo disfruten. Listo, estamos al aire. Pues bien, vamos a arrancar con el segundo episodio, no recuerdo bien cómo está el orden de los episodios porque uno fue piloto, pero pues bien, el día de hoy, hablando acerca de terapias basadas en evidencia, el psicólogo Gerson García, para quien no lo conozca, pues seguramente debe de vivir debajo de una piedra, porque pues es un psicólogo quien... Me gusta mucho el estilo que manejas por ocupar a los gatitos, creo que lo vuelve muy didáctico y pues también reduce muchas resistencias. Gerson, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí a gusto. Bueno, no sé cuándo se vaya a subir esto, pero ahorita es martes ya en la nochecita, entonces, pues relajado porque como llovió, además el clima está bastante agradable. Pero todo bien, todo bien. ¿Tú qué tal? Bien, pues aquí retomando un poquito el proyecto, como te había comentado, pues esta iniciativa viene buscando el poder tener o acercar los modelos basados en evidencia para estudiantes de psicología y psicólogos que también pues a veces no tienen tanta claridad de acuerdo al modelo con el que trabajan y pues que también se puedan acercar a todos estos modelos que pues hemos visto que tienen muy buen resultado y ojo, pues hay mucha investigación detrás de, ¿no? La idea de este proyecto también es poder acercarles a los chicos no nada más aspectos teóricos y metodológicos, sino muchas cosas que no nos enseñan a veces en la universidad, ¿no? El hecho de manejar redes sociales, el hecho de aprender a vender, de llevar contabilidad, de saber qué pasa con el SAT y también disposiciones legales, creo que es algo muy importante. Y pues parte de ello, hoy nos vamos a centrar en conocer desde una perspectiva profesional de alguien que hace muchas redes sociales, como cuál es el camino, ¿no? Que lo ha llevado hasta acá. Entonces me gustaría preguntarte, Gerson, ¿tú en qué momento decides, ¿no? Iniciar con terapias basadas en evidencia? ¿En qué momento? Pues fíjate, yo cuando salí de la licenciatura, inmediatamente me dispuse a entrar a una maestría, en particular una maestría que me habían compartido. Pues como una recomendación. Mm, Entonces al final del día me pareció bastante atractiva, fui a como un taller de prueba, me pareció agradable y estaba yo bastante conforme con, con el esquema de trabajo, con el plan de estudios. Sin embargo, me fui dando cuenta de algo que, como dices, no siempre nos hacen ver. Y es que muchas teorías que nos enseñan en los planes de estudio están desactualizadas. Hay modelos que no tienen mucha eficacia realmente cuando ya los llevamos a la práctica. sí. Y entonces yo me fui percatando de estas cuestiones conforme en mi esquema de estudios, en mi plan de estudios de la maestría, que aparte algo muy común que tenemos todavía en muchas instituciones es el eclecticismo. Entonces, obviamente me daban pues materias así como diríamos aquí en México de chile, mole y pozole. Sí. Y justo cuando me empezaron a dar clases de terapias conductuales, me pareció mucho más eficaz el modelo, mucho más aplicable. Sin embargo, a mí me daban pues de estas clases muy poquitas, de tal manera que yo salí de la maestría, inicié mi práctica clínica y yo seguí investigando por aparte las terapias conductuales y conforme yo me fui adentrando en ellas, me fui dando cuenta de que tenían un margen de efectividad mucho mayor que yo veía inmediatamente en la consulta, porque yo aplicaba las estrategias nuevas que estaba aprendiendo. Particularmente al inicio me interesé por terapia cognitivo-conductual y me empecé a formar por aparte en terapia cognitivo-conductual. Y vi la diferencia respecto a los modelos que me habían planteado como trabajo inicial. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que yo me empecé a especializar en este tipo de terapias ya después de haber acabado la maestría, que esa es una cuestión que a lo mejor, pues, me imagino que tú también.
lo compartes, ¿no? Y Sí. sobre todo tú que tienes más alumnos, el mejor de una vez, ahórrense pues todo el caminito que a lo mejor tienes que borrarte, todo lo que aprendiste tienes que desaprenderlo y mejor desde el inicio, ¿no? Pero bueno, para responder a la pregunta, pues fue justo ya después de que acabé la maestría, yo me seguí formando en terapias conductuales y pues así fue. Fíjate que esta historia que me platicas resuena mucho conmigo. Fíjate, también lo mismo, yo empecé a dar terapia hasta que acabé la maestría, pero yo estaba adscrito a un modelo humanista, ¿no? Y entonces también empecé a darme cuenta que esas intervenciones no tenían como mucho camino y ni siquiera tenía explicaciones como para poder entenderlo más, hasta que igual me empecé a formar en terapia cognitivo-conductual, lo más que pude. Y después yo creo que fue suerte, no sé si fue suerte, pero pude conocer a algunos maestros con quien pues me empecé a formar y ellos me hablaban de las terapias de conducta y fue que conocí esto y también pues el hecho de ver cómo cambia el panorama y que podemos tener explicaciones que nos permiten entender en qué parte del proceso se encuentra el consultante y saber qué necesitamos hacer y qué también estamos haciendo mal, pues para mí es muchísima, muchísima claridad. Entonces, de inicio ni siquiera entendía como cuál era la diferencia entre las terapias de conducta de primera generación, de las terapias de segunda y las terapias de tercera generación. Entonces, bueno, tú trabajas mucho con el modelo de aceptación y compromiso. Cuando tú descubres que las terapias de tercera generación pues están agrupadas y que son varias, ¿cómo tú decides por cuál irte? Ah, bueno, pues esto también estuvo interesante porque así como tú dices, bueno, yo no diferenciaba entre estas Ujú. generaciones, bueno, pues yo no tenía ni idea de que existían, ¿no? A final de cuentas, yo, el acercamiento que había tenido a las conductuales era TCC y ya, y era cognitivo conductual y punto, y no conocía más allá de ello. Conforme empecé a trabajar con TCC, me fue tocando que llegaban a consulta problemas muy particulares que me comentaban quienes asistían a mi servicio, que eran muy relacionados a regulación emocional. Ujú. Entonces, empecé a notar que me hacía falta colmillo en eso, ¿no? Y dije, a ver, ¿qué será lo mejor, lo más actual en trabajo con este tipo de situaciones o con este tipo de problemáticas que tienen los consultantes? Empecé a buscar y así fue como di primero con la DBT, que es la terapia Ujú. dialéctica conductual. Y empecé a buscar y se me hizo muy interesante. Ahí fue cuando ya yo tuve acceso, a través precisamente de la investigación, a decir, ah, pues mira, en las terapias de tercera generación, pues más o menos desde la década de 1980 se empezaron a desarrollar estos modelos que varían en esto, particularmente en cómo se aborda la experiencia privada. Ujú. Y primero descubrí la DBT. Ya ahí vi que venía como dentro de las más populares, pues son estas tres, ¿no? La analítico-funcional, la dialéctica conductual, la aceptación y compromiso. Actualmente también ya figurando un poquito más la terapia basada en procesos, pero, y la terapia integral de pareja, pero al inicio yo dije, ah, pues mira, DBT está muy interesante. No tenía yo mucha noción de aceptación y compromiso. Actualmente trabajo exclusivamente aceptación y compromiso y es como el modelo en el cual hago la formación continua, estoy mucho más involucrado, comprometido y también empiezo pues a instruirlo de igual manera, ¿no? Entonces, al inicio yo no tenía noción de aceptación y compromiso y me pasaba algo, creo que a mucha gente le ocurre, que el nombre pues de inicio suena raro, Ujú. no suena realmente tan atractivo. Suena por las connotaciones que usualmente le damos a través del lenguaje popular a Así estas es. palabritas, tanto de aceptación, tipo como en sinónimo de resignación, y Resignación, ajá. compromiso, ¿no? Como sinónimo de, ay, me van a estar exigiendo que tengo que hacer Ujú. compromisos públicos, ¿no? Entonces al inicio dije, la pongo como en hold, no sé mucho de esa terapia, pero vamos a ver DBT. Ya que empecé yo a conocer un poquito más de dónde podía formarme en estos modelos, yo dije, bueno, pues mira, quiero hacer la formación directa en el Instituto de Marshall Linehan, en Behavioral Tech. Y bueno, pues
seguramente ya la audiencia estará familiarizada o no, Sí, pero sí está carito, ¿no? O sea, sí. sí, sí es algo. Entonces dije, a ver, vamos a ver, ¿no? Antes de aventarnos, vamos a considerar qué otras opciones tengo. A ver, esta de aceptación y compromiso. Nunca le di tanta atención, pero a ver, vamos a ver de qué se trata. Y ahí empecé a buscar. Y ya, desde el inicio, ya ahora sí buscando, sí fue que me fue Te anclando. enganchó, sí. Ah, dije, wow, esto me gusta todavía más, suena mejor, bueno, para mí. Y, y bueno, el target también se me hizo muy atractivo. A mí siempre me interesó trabajar con situaciones relacionadas a síntomas depresivos o por ansiedad. Ujú. Y pues es básicamente el target al cual le da mejores resultados la aceptación y compromiso. Entonces, ya empecé a checar, vi igual, mismo caso, yo, a mí me interesaba mucho formarme directamente con las personas que elaboraron el modelo. Entonces, pues me fui metiendo en ello y así fue como di con la de aceptación y compromiso y con las contextuales en general, ¿no? Fue como a través de una necesidad de la consulta. Incluso tienes la entrevista, ¿no? Con Hayes. Sí, también porque justamente hice un par de formaciones de las que él da Ujú. y, y me aventé a solicitarle la entrevista. Dije, pues, ¿qué puedo perder, no? Al final de Sí. cuentas, ya, ya tengo el medio de comunicación, capaz que me dice que sí, capaz que me dice que no. Yo soy mucho de la idea de tirarle piedras a los aviones. Sí. Yo comparto mucho esa idea, ¿no? Pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que ni me pelen, que no abran el correo, que me baten, pues no pasa nada, ¿no? Al final de cuentas, está bien. Entonces, así fue como también, ya teniendo el contacto con él por las formaciones que hice de las que él imparte, fue que se dio esta entrevista y pues ahí todavía tengo varios pedazos. Es Ah, una veo que los vas conversación subiendo en bastante, fragmentos. ujú, sí, y pedacitos así de 3 minutos hubo. Sí, Mi intención es como ir, todavía hay un buen de material en eso, es más de una hora, entonces de sí. repente digo, "Ay, voy a seguir sacando ahí poco a poquito, fragmentitos, ¿no?" Muy agradable la entrevista. Creo que eso es lo padre de las terapias de tercera generación, que como no son tan viejas, que fíjate, o sea, si nos vamos a los ochentas, yo ni siquiera había nacido, entonces no son tan Y yo. viejas, pero la ventaja es que todavía, pues gran parte de los fundadores, pues todavía viven y siguen haciendo investigación, que esto es algo que a mí me gusta muchísimo, que podemos encontrar, pues, muchísima investigación al respecto. Yo en este caso me fui a bueno, de hecho yo estoy formándome desde el análisis de la conducta, ¿no? Pero si tuviera que decir que estoy adscrito a alguna, yo soy de la terapia analítico funcional y ahorita, pues hay un investigador, el doctor Juanjo Macías, que está trabajando con FACT, que es como la Mm. fusión de terapia de aceptación y compromiso y la terapia analítica funcional, que creo que lo están haciendo genial, ¿eh? Y pues también estoy ahí muy, muy metido. Pero creo que el hecho de sí encontrar estos modelos conductuales, creo que pues han cambiado la perspectiva de cómo puedes abordar las consultas y la otra de también la velocidad y el buscar que estos cambios que se realizan previniendo que haya algún tipo de recaídas, ¿no? Y esto pues creo que nos da pues mucha lucidez. Yo estoy encantado con esto y creo que parte del trabajo que nos toca hacer a nosotros como personas que se están formando es compartirlo con los que apenas están empezando. Tú lo comentabas al inicio, ¿no? El hecho de poder acercarles a los más chavos este camino, no sé qué tanto funcione, fíjate también, ¿eh? O sea, yo creo que es el camino que tienen que tomar, pero a veces como es tan sencillo, no sé si te ha pasado que tengas como esta percepción, pero siento que a veces como que no les interesa, como que, no, me gusta un poquito más lo holístico y yo necesito Sí, como otras explicaciones, ¿no? sí, sabes, yo creo que ocurre porque me he dado cuenta justo en contacto con personas que están ahorita, por ejemplo, en la licenciatura y que tienen la misma cuestión que nos tocó vivir, que es pues son estos mismos programas de estudio desactualizados con estos docentes que
tampoco se actualizaron y Así es. obviamente pues te venden una clase bonita, ¿no? Pues a mí también me pasó, ¿no? Obviamente yo creo que a casi todos nos pasa que te venden de repente a lo mejor un modelo psicoanalítico, pero pues muy mágico, muy especial y pues obviamente en ese momento te puede generar más atracción a lo mejor esas explicaciones mágicas, místicas, que llegue pues ya una persona como nosotros en este caso que te diga, oye, pero mira, te vas a ahorrar mm, muchos problemas y desde ahorita tomas un camino que vaya más en consistencia Sí, con modelos que sean eficaces, sobre todo, y que modelen evidencia sustentable. Pero, pues, y eso es lo que me ha tocado, ¿no? Que obviamente, pues, yo les puedo decir esto de repente a algunas personas, pero a sus maestros les van a decir otras cosas y pues tienen sí, que pasar sus materias. Entonces, de repente, sí predomina mucho el discurso de, pues, agarra el modelo que te guste, con el cual te identifiques. Y esa cuestión, pues, hace que a lo mejor muchas personas que están estudiando no estén tan inmersas. Sin embargo, yo creo que sí, y sí me ha tocado ver, sobre todo en las redes hablando de, pues muchas y muchos estudiantes que sí están ya de ahorita sí, conociendo mucho más allá e incluso llevando el cuestionamiento a sus aulas y decir, oiga, profe, es que esto, ¿qué evidencia tiene? sí, Y obviamente hasta se meten en problemas, ¿no? A nivel sí, académico. Pero sí me ha tocado ver eso. Sin embargo, digo, yo creo que hay de las dos. así es. Pero justo lo veo por eso, o sea, por el proceso en el cual están, que pues de todas maneras les dan pues clases de otras cosas, ¿no? Que a lo mejor tienen que pasar. Entonces yo noto que en gran parte es por eso. Y qué bueno que se haga así, fíjate, ¿sabes? Creo que el hecho de que los chavos desde ahorita pueden empezar a cuestionar también es un buen reto para nosotros como docentes. Si al final llega un chico con información que yo desconozco, pues hay de dos opciones, o lo agarro de bajada y le digo, ¿sabes qué? Aquí hace lo que yo digo, o me preparo y digo, bueno, vamos a ver de qué están hablando estos chavos, porque pues yo he visto investigadores, que ahorita creo que las redes sociales es un muy buen medio para poder divulgar todo esto, investigadores que sin temor a equivocarlo, yo creo que están 5 o 6 años mucho más jóvenes que yo y que ya son doctorantes y que dices tú, no manches, si yo hubiera sabido todo eso que ellos saben ahora, tal vez pues tendríamos no sé, más camino recorrido, ¿no? Pero bueno, también esto es parte de lo que nos tocaba vivir y creo que pues a partir de ello nosotros generar algún tipo de cambio, ¿no? Entonces, cuando yo descubro que podemos explicar con muy pocos conceptos, o sea, porque realmente eso es lo que busca, pues, las terapias de conducta, que con muy pocos conceptos, que esto lo hace parsimonioso, explicar gran cantidad de fenómenos, pues tú dices, todo esto que a mí me dicen que se llama cerrar ciclos y todo esto que a mí me dicen que se llama, pues, términos populares, ¿no? De la autoestima y cuestiones demás desde los principios del aprendizaje tienen una explicación científica y que no da pie pues, a cosas que no podemos ver, ¿no? Y que pues, les atribuimos mucho poder en cuanto a lo que hacemos, como si tuviéramos que poner un ejemplo, hablar del inconsciente, ¿no? Entonces, yo descubro el análisis funcional y creo que hacia allá vamos ahorita porque precisamente para los que estén escuchando esto, que busco que salga mañana, porque todavía estamos frescos, el maestro Gerson va a dar una capacitación con nosotros acerca de cómo se conceptualizan los casos desde la terapia de aceptación y compromiso y pues nos va a explicar un poquito acerca del análisis funcional. Entonces, creo que yo llegué a las terapias de conducta precisamente por el análisis funcional. Algo que me hizo mucho ruido era el hecho de que hablaban las primeras personas que yo veía de que las etiquetas de diagnóstico no nos servían de mucho. Y yo no lo entendía, imagínate. Me parece que llevé creo que 3 semestres de psicopatología, uno, dos y tres, me parece que Ujú. sí. Y yo decía, pero entonces, ¿para qué sirven las etiquetas de diagnóstico? Y después como me fui empapando de este modelo, yo decía, pues es que tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, si tuviéramos que hablar de análisis funcional y tuviéramos que hacerlo como de una manera introductoria, lo que vas a dar el taller, ¿qué dirías cómo lo podríamos conceptualizar? Bueno, pues lo que yo diría al respecto y aludiendo también a la formación de la cual estamos hablando, pues justo a nivel terapias de tercera generación, una herramienta fundamental para conceptualizar los casos es justamente el análisis funcional
como una herramienta que nos ayuda a hacer visible tanto para nosotros como psicoterapeutas como para los consultantes mismos el cómo está sosteniéndose una problemática en su vida y a través de qué variables está ocurriendo esto. Entonces, hay diferencias, a pesar de que se comparte la idea del análisis funcional en las terapias de tercera generación, hay diferencias en su aplicación dependiendo el modelo en particular. En DBT, por ejemplo, utilizan más el análisis en cadena. Ujú. En analítico funcional, pues es su mero fuerte el utilizar todas las respuestas operantes y todas las variables moduladoras, tanto disposicionales como ambientales. En ACT, que es una terapia basada en procesos, también es un poquito diferente, al menos si lo quieres conceptualizar exclusivamente desde terapia de aceptación y compromiso, que es lo que yo les voy a compartir. Cómo se conceptualiza el análisis funcional desde terapia de aceptación y compromiso. Y no es igualito, por ejemplo, a como lo harían en FAP. En FAP tú estarías poniendo justamente todas estas variables que pueden ser moduladoras, Ujú. pero a partir de sus respuestas operantes, a partir de las respuestas del contexto. En ACT enfocamos la visión sobre los procesos y de hecho yo les voy a compartir cómo a veces incluso les ponemos colorcitos a los cuadritos para indicar ciertos procesos en particular. En ACT trabajamos primordialmente con un modelo que es el Exaflex para atender procesos de flexibilidad o inflexibilidad. Entonces, esos mismos procesos los podemos ubicar en el análisis funcional a través de ciertos colorcitos, ¿no? De repente podemos decir que una persona, por ejemplo, está dejando de salir por miedo a que lo juzguen. Ujú. Entonces ahí ponemos el cuadrito, pero le ponemos el rojito que es de evitación experiencial. O de repente podemos decir, por ejemplo, que una persona se queda rumiando constantemente cuando se equivoca. Ah, bueno, pues ahí le ponemos grisecito, que es el proceso de fusión Ujú. cognitiva, ¿no? Entonces, así los vamos practicando. Esa es una forma precisamente la que yo les voy a compartir en este taller. Es la misma forma en la que Stephen Hayes hace sus análisis funcionales, que fue la forma en la que yo aprendí a hacer los análisis funcionales basados en ACT. Entonces, ese mismo modelito es el que les voy a compartir. Es una variable justamente que apenas que tuve igual, un curso que dimos el psicólogo Brian y yo, este, igual una formación en ACT. Justamente una de las personas, estudiantes, me decía, pero por ejemplo, ¿y aquí por qué se ve diferente el análisis funcional? Le digo, pues justamente porque aquí lo que estamos conceptualizando como base son los procesos de inflexibilidad o flexibilidad. Y ahí está, y obviamente pues se ve diferente de a lo mejor cómo se ve un análisis funcional de FAP, uno de DBT. Digo, en esencia, Sí. estamos regidos por los mismos principios operantes que pueden tener antecedentes, que pueden tener respuestas. Y la cuestión aquí es, cada modelo pues puede tener una forma de atender esas situaciones de una forma muy particular, compartiendo la misma idea del contextualismo funcional, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, ese es el tema. Eso es justamente de lo que vamos a hablar en la formación. Bien, y creo que es fundamental esto porque a veces cuando nosotros entramos a las terapias, bueno, en este caso la terapia de aceptación y compromiso, hay cosas que de inicio parecen como, como si no tuvieran tanto sentido, ¿no? Y cuando tú ya las amarras en este Exaflex, te das cuenta que la finalidad, y que me disculpen si estoy diciendo cosas que no, pero la finalidad es encontrar la flexibilidad psicológica en el consultante. Y para ello necesitamos, como tú lo mencionabas, pues sí, abordar desde las diferentes perspectivas el análisis funcional, ¿no? Y así como lo comentas, tal vez en FAP se pudiera ver como, sí, encuentras como cuáles son las disposicionales y trabajamos sobre conductas que se consideran clínicamente relevantes, ¿no? Y el cambio, por ejemplo, se busca realizar dentro de la sesión y algo que a mí me gusta mucho particularmente es la manera en la que tienen de abordar con los consultantes pues las metáforas, ¿no? Porque, bueno, yo he visto muchos videos tuyos explicado Ujú, con gatos, y eso está bien ujú, chido, pero el poner una metáfora
¿Dirías que tiene como una finalidad en específico? Sí, 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 claro. Aparte de que es una forma de desprofesionalizar el, las tecnologías que utilizamos, porque no es lo mismo justamente que yo te muestre un análisis funcional, como dices, ¿no? Con conductas clínicamente relevantes uno, 2 y 3 Ujú, y yo tenerlo muy claro, a decirle al consultante, mira, lo que está ocurriendo es como si tú estuvieras en un jardín y no estás cuidando tus plantas, ¿no? Entonces, ahí realmente es el mismo, estamos pasando del lenguaje técnico a un lenguaje desprofesionalizado, pero que además va a permitir una toma de perspectiva, algo que buscamos mucho en terapia de aceptación y compromiso, cuyo marco teórico está muy anclado a la teoría de los marcos relacionales, ujú, es entender cómo muchas veces en nuestro proceso de aprendizaje vivimos eh, un proceso de literalización. Empezamos a comportarnos o a tomar ciertas conductas basados en ciertas reglas que vamos estableciendo por oposición, por jerarquía, por relatividad. Nosotros vamos aprendiendo a narrarnos o a entender ciertas experiencias a partir de asunciones que hacemos en el lenguaje. Entonces, cuando nuestros pensamientos empiezan a dominar por completo la forma en la que actuamos, cuesta mucho trabajo hacer un cambio conductual, porque pareciera como ilógico. ujú, Entonces ahí decimos que estamos muy fusionados con la narrativa interna. Entonces, una de las mejores formas para desliteralizar es cambiar la perspectiva. Es como si tú pusieras lo mismo, pero en otro lado en el cual no estamos tan fusionados con ese contenido. Y las metáforas son una excelente forma de develar las reglas verbales que traemos ya dominando nuestro comportamiento. Entonces, por eso de repente podemos decir, ah, mira, fíjate, esto es como si de repente tú estuvieras, tratando de no sentir nada, pero estás conectado a lo mejor a un aparato que cualquier cosa que sientas te va a descargar pues una carga eléctrica, ¿no? Te ujú. va a freír la cabeza, ¿no? Y entonces es como, imagínate, nada más estamos esperando a que sientas algo para que, ¡pum!, se Se suelte la active. electricidad y entonces pareciera como que pudiéramos controlar el no sentir nada, ¿no? Pero en realidad, si queremos hacer eso, aunque nuestra vida dependa de ello, nos van a freír la cabeza. Entonces, cuando hacemos eso, ya no le estamos hablando particularmente a la persona de ok, fíjate cómo tienes una regla verbal con un antecedente desde tal momento que está haciendo que tú no quieras estar abierto a sentir esto. Te estamos poniendo una metaforita en el cual vamos a integrar una perspectiva, a lo mejor un poquito más lejana, Ujú. desde la cual la persona pueda decir, ah, claro, mira, esto es lo que estoy haciendo. Y eso nos ayuda a integrar la idea que queríamos compartir, a lo mejor desde nuestro análisis funcional, pero que es una habilidad clínica muy importante en NAC, que es el transmitir el análisis funcional al consultante, ¿no? O sea, para que la persona pueda entender Ujú. cómo se está dando su problemática, porque si nosotros la entendemos muy bien, pero el consultante no, ahí No tenemos muchos sirve. problemas y obviamente pues es difícil, ¿no? Pero pues es justo lo que tratamos de integrar. Y que se necesita mucha creatividad, ¿no? Eh, de, el maestro que a que me supervisa, él también trabaja mucho con aceptación y compromiso y me dice, mira, hay una metáfora, por ejemplo, que habla de las arenas movedizas, ¿no? En la cual, pues mientras más quieres salir y peleas por salir, más rápido te hundes, dice. Pero aquí donde yo, él es de Acapulco, dice, y de donde yo soy, pues no hay aquí arenas movedizas. Entonces, ¿qué hago? Pues les hablo de la marea. Hay corrientes en el mar que a veces te van revolcando las propias olas y mientras más quieres salir, dice, menos puedes, te cansas, luchas y no sales. Y entonces él ocupa la metáfora, ¿no? De que pues también en el mar lo que necesitamos es a veces dejar de luchar y la misma ola es la que te va sacando, ¿no? Y entonces algo de lo que se habla mucho de los terapeutas de aceptación y compromiso, pues es que no hay que pasar la metáfora tal cual, porque a veces no aplica para algunos contextos, ¿no? Y entonces es donde ustedes pues tendrían que ser muy creativos para poder em,
pues adaptarla al contexto del consultante, porque así como lo comentas, podemos ponerle una situación en perspectiva que pareciera no ser la suya, y si la vemos desde afuera, que es lo que intenta hacer a veces bueno, de hecho es lo que hace la difusión cognitiva, cuando lo ves desde afuera, te permites tener otra perspectiva, ¿no? Y tal vez hay Ujú. mayor, eh, pues como el cambio se puede presentar de una manera diferente, ¿no? A que fuera directo. Sí, es todo un arte. Bueno, así lo decía Stephen Hayes, que es más como Sí, un arte el hacer toda esta parte metafórica, pero tiene sus propios principios, ¿no? Y yo considero que una de las cosas que se nos puede abrir más la perspectiva al hacerlo es, yo particularmente utilizo una estrategia de fusión que se llama fisicalización, en el ujú, cual le pedimos al consultante que si pudiera nombrar a lo mejor un sentimiento o un pensamiento incómodo, como si fuese algo externo, ya sea un objeto, un personajito, algo, nos diga cómo sería, si tendría algún tipo de voz, qué características tendría. Entonces nos empiezan de repente a diseñar algo, a veces una sí, cosa, a veces un personaje, a veces un animalito. Y una vez que tenemos esa parte ya fisicalizada, hacer metáforas es bien sencillo, porque entonces empezamos a decir, no sé, por ejemplo, si alguien me dijera, es que yo creo que ese pensamiento es como una nubecita de esas que en las caricaturas llegan y te llueve encima, rondan. ¿no? Entonces, mira, fíjate, es como que de repente te sigue la nubecita, ¿no? Y entonces estás tú. ¿Y qué pasa entonces, por ejemplo, cuando te vas a dormir y llega la nubecita, ¿no? Entonces, ya que tenemos un ingrediente fisicalizado dentro del marco relacional del consultante, porque Sí es. a él o a ella se le ocurrió esa nubecita, es más fácil empezar a jugar con ese elemento de una forma metafórica. Entonces, de hecho, yo creo que esa es una de las formas más fáciles para elaborar metáforas, porque eh, la primera pista del marco relacional te la da la otra persona. Sí. Elige si es un perrito, si es un dragón, lo que sea, ya tienes su marco relacional y ya de ahí empezar a moverle está mucho más fácil. Entonces, eso es algo, por ejemplo, que nos ayuda con esto de la creatividad y nos ayuda a quitarnos también esa presión de, tienes que ser súper creativo, ¿no? Porque de entrada es la otra persona quien te está dando la pauta y ya con su elemento fisicalizado ya está bien fácil jugar. Oye, ahorita que estabas platicando esto, pensaba en toda la crítica que viene a las terapias de la conducta en cuanto, bueno, que creo que sí tienen su fundamento, pero tal vez en la primera generación. Pero muchos de los maestros, por ejemplo, los que a mí me enseñaban conductismo, me decían, es que eso nada más es estímulo y respuesta, únicamente funciona con animales y solamente es para trabajar con personas con autismo, ¿no? Y, pues yo me quedé con esa idea. Y justo Ujú. tenía esa rigidez de que pues éramos muy mecánicos, ¿no? Y cuando tú hablas acerca de esta flexibilidad, cuando hablas acerca de esta creatividad, de este arte para desarrollar metáforas, ¿cómo contrasta con todo lo que a veces los estudiantes no conocen y que creen que únicamente se trabaja con animales? Bueno, pues fíjate, yo creo que eso es algo que igual nos tocó en las primeras formaciones, o sea, a mí igual me decían lo mismito, el estímulo-respuesta, que Ujú, entonces son como estos mitos que la gente va replicando sin cuestionarlo, ¿no? O sea, solo se replican de sí. voz en voz y es muy típico a la fecha, por ejemplo, en TikTok, que es la red que más utilizo para estos videos. Seguido me llegan a comentar personas, no sé cómo qué tipo de psicoterapia requiero, es que me dicen que TCC es muy rígido y muy serio y yo, pues no, no, o sea, no es rígido realmente, es estructurado, que esa es otra Ujú. cuestión, pero no es rígido. Entonces, son cosas que se replican, que muchos docentes replican en las universidades, nada más porque su modelo es otro, o bueno, su enfoque. Entonces, a final de cuentas, yo creo que para nada es lo que nos decían. En realidad es muy dinámico el proceso. Sí. Eh, en términos de modificación de conducta es todo un trabajo el que realizamos, súper cambiante, igual súper con muchas variables. Y no creo que sea nada rígido porque sobre todo si quienes lo llevamos a la clínica,
como tecnólogos, a lo mejor los investigadores Pudieran, sí, sí controlar tengan todas las variables. ajá, a lo mejor son más así, a lo mejor ahí sí se puede ver un poquito más de rigidez, pero en las personas que transmitimos esas tecnologías, en realidad tenemos siempre que estar buscándole unas formas dinámicas de hacer llegar esto. Y bueno, en ACT yo creo que esa parte, el triple. Por Sí, eso el otro día que ya van como 2 veces que me encuentro por ahí en Facebook eso que dicen que en ACT somos conductistas hippies. Y sí, yo digo, pues mira, sí, a lo mejor sí somos como eso, porque la visión es muy así, muy flexible precisamente, muy abierta a cosas que usualmente no están relacionadas o asociadas a una terapia conductual, ¿no? De repente esta parte en la cual promovemos procesos de aceptación, sí. promovemos autocompasión, promovemos claridad con las cosas importantes. Eso suena, pues a lo mejor para muchas personas muy hipioso, ¿no? Pero al final de cuentas de lo que estamos hablando cuando generamos claridad en lo que nos es importante es identificación de fuentes de reforzamiento. Así. Es realmente eso lo que estamos buscando. Pero pues, ¿de qué le va a servir realmente al consultante que no sea psicólogo o psicóloga que le estemos diciendo, a ver, vamos a hacer un análisis topográfico de cuáles elementos te refuerzan más de manera positiva? Pues no le va a servir de mucho, ¿no? A final de cuentas, sí nos puede ayudar a ver, ¿qué cosas te han hecho sentir en plenitud? ¿Qué cosas en tu experiencia intrínseca te han hecho sentir genuinamente como que estás en el camino correcto? Entonces ahí esas fuentes de reforzamiento son las que es más fácil que nos cachen los consultantes como, ok, estos van a ser mis valores centrales, de esto quiero que sea mi vida. Así es. Entonces realmente es un proceso de transmitir estos conocimientos, pero yo creo que es una forma muy agradable de hacerlo y que no es nada rígida, como decías, ¿no? Pues de hecho hay muchos estudios que ya le ponen gran peso a la relación terapéutica, ¿no? Y entonces, pues nosotros tenemos que buscar, es como parte de lo primero que se tiene que buscar es establecer una muy buena relación terapéutica, porque a partir de ahí surgen cambios importantes. De hecho, creo que esto es algo que hacen muy bien algunos otros modelos. El problema es que no nada más necesitas buena relación terapéutica, sino también necesitas tener como una estructura, objetivos terapéuticos y obviamente el conocimiento para que eso los puedas llevar a cabo, ¿no? Entonces, a veces hay muy buenos terapeutas con malos modelos y pues también el hecho de nosotros tener un buen modelo o una buena estructura, pues tampoco garantiza, pero sí nos pone más adelante, ¿no? Y el trabajar desde esta perspectiva de la autocompasión, es creo que darle un mensaje al consultante, ¿no? Que está frente a otro ser humano y, bueno, buscar, lo dicen, ¿no? En la literatura, buscar que la relación sea lo más horizontal posible, ¿no? Para entender que estamos una persona frente a la otra y buscando. Creo que también este es de los principios de ACT, ¿no? Pues que somos, dice el meme, ¿no? Vengo porque tengo un problema y dice el terapeuta, tenemos. Sí, 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 entonces somos parte del contexto del consultante y nosotros también, sí. pues ya somos agentes de cambio dentro de este mismo contexto. Bien, Gerson, pues no me quiero extender mucho porque tenemos, bueno, tú tienes más actividades que yo y esto ya cerré, pero pues todavía vas a terapia. Y pues nada más, recordarles a las personas que están viendo esto, que hayan llegado hasta acá, que para el día 15 de julio nos va a acompañar el maestro Gerson hablando acerca de cómo conceptualizar casos desde la terapia de aceptación y compromiso y como ya lo adelantó un poquito, nos va a enseñar cómo el análisis funcional mediante este modelo de intervención se realiza amarrando los procesos con el Exaflex, ¿no? Entonces, creo que es un modelo muy amigable, muy, muy recomendado para los que están iniciando también en esto de las terapias contextuales. Les va a dar mucha claridad para poder entender al consultante, que creo que es lo más difícil. Si nosotros logramos entender cómo funciona el problema del consultante y también se lo podemos explicar de una manera muy, muy amigable, tenemos gran parte del proceso ya realizado. No sé si tú quieras agregar algo, Gerson. No, pues extender igual la invitación es una buena oportunidad para que podamos, digo, sobre todo las personas que se dediquen o que quieran dedicarse a esta parte, pues es una buena oportunidad de conocer una forma diferente
de, de llevar a cabo esto que son los análisis funcionales, porque en realidad eh, en las formaciones de terapias contextuales, justamente a lo mejor nos decantamos por una manera de hacer el análisis funcional. Y en las que yo he visto aquí en México, la más común es la de FAP, justamente. Aquí yo casi no he visto a personas que lleven a cabo ese modelo de análisis funcional, que es el de Stephen Case. Entonces puede ser una buena opción para que chequen esa otra manera de conceptualizar casos a partir del Exaflex, que eso aparte dentro de la comunidad de ACT, porque hay otras personas que lo conceptualizan a lo mejor desde el Triflex en vez desde el Exaflex. Ujú. Algunos, muchos también terapeutas latinoamericanos ACT, he visto que utilizan más la Matrix de ACT. A mí me gusta el Exaflex, yo soy fan del Exaflex, entonces por eso les voy a compartir cómo llevarlo desde particularmente ese modelo. Entonces, pues nada más la invitación a quienes quieran acompañarnos y a ti la invitación acá a estar platicando este ratito. Bien, pues nos vemos entonces el día lunes 15 de julio de las 7 de la noche a las 9. También tiene la ventaja que tiene esto y es algo con lo que me estoy esforzando mucho en trabajar es que podamos acercar estas capacitaciones y que también pues podamos tener respaldos universitarios. Creo que este es algo del trabajo que estoy intentando realizar. Afortunadamente en este aspecto pues la universidad en la que yo trabajo me da mucha facilidad y mucho respaldo para poder traer a profesionales que se están capacitando todo el tiempo y poder acercar las tecnologías que están dando mejores resultados, tanto a nivel empírico como científico, y que nosotros pues podamos así también empezar a adquirir estas herramientas y no esperarnos hasta que acabemos la licenciatura, luego la maestría, para después encontrar claridad. Creo que nos podemos ir formando a la par y el hecho pues adelantar un poquito de camino creo que es un privilegio que a muchos no nos tocó, ¿no? Ujú. Sí, sí. Venga, pues, entonces, también debido a esto, pues el taller del maestro Gerson va a estar validado con horas curriculares también para quien a veces les piden en las universidades tener cierto tipo de formación con valor curricular, pues también cuenten que esto viene por ahí. Si tuvieran alguna duda, nos pueden mandar ahí un mensajillo y pues les pasamos más información. Gerson, no me queda más que agradecerte este espacio, el compromiso que veo que tienes con divulgar todo lo que aprendes, hacerlo de una manera muy didáctica, muy creativa, el usar gatitos, que yo soy fan de los gatitos, pues es algo que engancha y pues te vamos a seguir en las redes sociales y nos vemos el día lunes 15. Ya que va, nos vemos por allá, lunes. Sale pues, muchísimas gracias, Gerson.